Muy buenas tardes. Quien los saluda una vez más, Jorge Armando Vargas Sueldo, abogado penalista, ¿no? Quien los saluda también es procesal penal, corporate complaints, he desempeñado funciones fiscales en los despachos de los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente me dedico al ejercicio independiente de la abogacía. No sin antes agradecer al Instituto Peruano de Especialización y Capacitación Profesional por la gentil invitación. Una vez más, en este diplomado especializado en litigación oral y argumentación jurídica conforme al nuevo Código Procesal Penal. Y en la sesión que se nos da, pues hablaremos un poco de las objeciones, ¿no? Y el alegato de clausura, ¿no? Eh, Temas también importantes dentro de esta técnica de litigación oral, pues que debemos de conocer. Hoy el abogado contemporáneo no puede dejar, pues, de utilizar estas técnicas de litigación, y no solamente ello, sino también tiene que conocer un poco, pues, de activas relacionadas al derecho penal, al Código Procesal Penal, cómo está estructurado el Código Procesal Penal en el apartado del juicio oral, ¿no? Porque nos van a dar los cimientos, nos van a dar las bases para poder desenvolvernos de la mejor forma. Bien, como ustedes saben, conocen, pues las técnicas de litigación oral son diversas, ¿no? Que se pueden dar dentro del juicio oral, y podemos encontrar algunas de ellas como las que se dan en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, ¿no? Dentro de la litigación. Pero también existe otra técnica también sumamente importante, como es las objeciones, ¿no? Las objeciones, en la cual, pues, la norma procesal penal no nos establece, no nos establece un título, un título en donde ese tema. Sin embargo, podemos determinar que las objeciones y los tipos de objeciones muchas veces es más de creatividad, ¿no? Pero en sí, ¿qué representa o qué significa, qué concepto tiene las objeciones dentro de la litigación oral? Pues representa el ejercicio de una defensa eficaz, ¿no? Sobre actos que consideramos irregulares y que merecen ser controlados a través de este mecanismo, ¿no? Son instrumentos que se vale el fiscal o abogados para poder realizar controles sobre determinados actos en juicio. Eh, Tenemos que tener en cuenta también muchas veces que el sistema procesal penal que hoy nos rige es un sistema acusatorio con rasgos adversariales. Muy distinto a lo que teníamos con el Código de Procedimientos Penales, en las cuales, pues, existía un establecimiento de roles, ¿no? En el cual era un juez instructor, ¿no? Y eh, realizaba una labor, pues, no solamente de justicia, sino también la policía quien de alguna manera conducía en sus primeros inicios la investigación, y formaba y finalmente realizaba un atestado policial en la cual se lo remitía al Ministerio Público para poder realizar algunas diligencias a nivel de despacho fiscal, y luego formulaba una denuncia ante el juez instructor. El juez instructor realizaba actos de investigación, y si se hablaba de un proceso sumario, dictaba una sentencia condenatoria u absolutoria. Básicamente, estos roles han cambiado, ¿no?
con el nuevo Código Procesal Penal de 2004, porque ya no se establece ciertos roles, ¿no? Ciertos roles ya en cabeza del fiscal y en cabeza del juez. Hoy tenemos un rol en el cual el fiscal es el que realiza una investigación y es el juez quien controla, va a ser un juez casi constitucional, porque va a controlar muchas veces los excesos del fiscal, ¿no? Si bien es cierto, tenemos a un fiscal que tiene que recabar, tiene que recolectar medios o elementos de convicción, eh, esta recabación o esta recolección no puede traspasar, no puede vulnerar derechos fundamentales. Y hay algunos principios que rigen estas objeciones. Y uno de los principios que rigen estas objeciones es justamente el principio de contradicción, pues supone preliminarmente una garantía constitucional a la inviolabilidad del derecho de defensa. En este sentido, el artículo 9 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal establece que toda persona tiene derecho a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y utilizar los medios de prueba pertinentes en las condiciones previstas por la ley. La norma nos señala también, nos precisa, que el ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, ¿no? Todo grado y estado del procedimiento en la forma y oportunidades que la ley señala. Es decir, este principio de contradicción también va a ser de utilidad o también se va a instalar en una etapa de juicio oral. Y la objeción vendría a ser una, eh, un aspecto a tener en cuenta cuando se habla del principio de contradicción, ¿no? Es, es su figura, estamos hablando de las objeciones, es su figura del principio de contradicción, ¿no? Por lo cual pues a través de estas objeciones vamos a controlar las actuaciones o los actos procesales de, por ejemplo, si estamos del lado, pues, de la defensa técnica, pues controlaré las actuaciones procesales del Ministerio Público. Si estamos del lado del Ministerio Público, voy a controlar la actividad o voy a controlar los actos procesales de la defensa, ¿no? Y ello tiene un propósito, porque al momento de poder realizar el interrogatorio y contrainterrogatorio, lo que se quiere es pues que ese juez tenga una información de calidad, ¿no? Esa información es sumamente importante para que ese juez tenga información que va a ser útil finalmente para una condena o una absolución. Entonces, debemos de cuidar de que, y este es un consejo para todas las partes dentro del juicio oral, tenemos que cuidar que el juez no tenga información que no tenga que ver con lo que es materia de juicio oral o materia de enjuiciamiento. Entonces, estas objeciones o estos controles que se hace a los actos de las partes, tiene un único propósito, el de brindarle al juez la mejor información de calidad para poder que esta persona, este juez, realice una labor ya sea de condena o ya sea de absolución. En esta línea, la objeción como una técnica de litigación implica una derivación del principio de contradicción, principio rector del modelo de sistema acusatorio o adversarial, según Gamero. Las objeciones constituyen un mecanismo para ejercer el derecho de contradicción en el juicio oral,
con el objetivo de evitar vicios que distorsionen la práctica probatoria, ¿no? En su enlace y contenido. O que finalmente permitan que dicha actividad se desvíe hacia temas o discusiones irrelevantes o trascendentes según Fontanet. Según Gamero también señala que en esencia este mecanismo va dirigido a evitar el ingreso al debate oral de pruebas ilegales. Y es evidente. ¿Por qué? Porque vamos a tener pues justamente en las objeciones momentos en los cuales, por ejemplo, un testigo haga referencias a temas que no vienen a conducentes, pueden ser superfluas, pueden ser repetitivas, ¿no? Entonces, allí cuando este testigo, por ejemplo, sea interrogado por el Ministerio Público, pues la defensa tiene que cuidar ello. Que no existan preguntas que sean repetitivas, por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo, vemos que estamos ante preguntas sugestivas, ¿no? Entonces podemos realizar objeciones a este tipo de preguntas. Asimismo, pues, según Quiñones, señala pues que todo aquel elemento o material de prueba contrario al ordenamiento probatorio o procesal vigente, de igual forma podrán ser objetadas las actuaciones impropias de las partes o del juez en el proceso. Según Fontanet también señala que objetar adecuadamente requiere mucho más que el conocimiento del derecho de la prueba. Al objetar el abogado, por ejemplo, dice, aparte de poder identificar que la pregunta o puntos, pero más importante aún, evaluar la deseabilidad de objetar. Y esto está dirigido a que no podemos objetar por objetar. Tenemos que fundamentar, ¿no? Estamos pues en un curso también de argumentación. Entonces, será en ese momento en el cual ya sea el Ministerio Público, ya sea la defensa, tiene que objetar, tiene que objetar o saber objetar y fundamentar esa objeción. O sea, no podemos objetar porque eh, sea un acto en el cual podamos tener el derecho de poder objetar, ¿no? Objetar por objetar. Sino tenemos que objetar no solamente conociendo la técnica, sino también la fundamentación de la misma, ¿no? Según Gamero dice, con esto pretendemos, estamos hablando de las objeciones, con esto pretendemos afirmar que el fin que persigue un litigante con las objeciones es favorecer las posibilidades de un caso, impidiendo que su contraparte formule preguntas que le puedan afectar, no tratándose, por el contrario, de un mero saneamiento técnico o lingüístico del debate. Bien, entonces, algunas de las características de las objeciones, una de ellas son la oportunidad, hay objeciones específicas y tiene que existir un fundamento correcto, ¿no? Si nosotros hacemos una pregunta, por ejemplo, eh, en cuanto a las características o el criterio de oportunidad, hay que saber, pues, de alguna forma, de lograr la oportunidad exacta de poder objetar. Según la característica de oportunidad en las objeciones, este mecanismo debe ser explicado en el preciso instante en el que se produce la situación que da origen a la objeción propiamente dicha. De lo contrario, si ante la pregunta en materia de objeción es respondida por el acusado o testigo o perito y el juez escuchó la respuesta y no se logra objetor,
entonces lo que se pretendía evitar con la objeción, esta devendría en inoportuna. Entonces hay que saber el momento en el cual se tiene que objetar. Y ese momento no solamente es un tema de preparación, sino hay que estar atento en el momento en el cual ya sea el Ministerio Público, ya sea la defensa, esté realizando el interrogatorio o contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, hay que estar atento a la pregunta, ya sea del Ministerio Público o de la defensa técnica, y ver el momento, señalar la objeción, ¿no? Ahí donde yo pienso que creo que es objetable esa pregunta, pierdo segundos. Y en esa pérdida de segundos puede darse el caso de que este perito responda a la pregunta, ¿no? Y algo que yo no quise que el juez escuchara, pues ya cuando el, el juez el juez obtuvo esa información, ya esa objeción se hace inútil, no se hace inoportuna. Específica tiene que ver porque la objeción de expresar de forma precisa qué es lo que se está objetando. Bietelman y Dius señala que se debe tener cuidado de no realizar un discurso, sino solamente manifestar la causal específica que se invoca, ¿no? Que se invoca. Con respecto al fundamento correcto, como característica de los derecho probatorio o procesal penal aplicable. Según Quiñones, dice, así es posible que una prueba o pregunta que pretenda ser introducida en el proceso sea objetable por alguna razón determinada por la ley, pero si el objetor no expone la fundamentación concreta para la objeción, esta podrá ser declarada improcedente o no al lugar por el juez. Una correcta fundamentación correcta, una correcta fundamentación para la objeción debe llevarnos a una decisión de juez justa y también correcta. ¿Ya? Entonces, mucho tiene que ver con que el momento en el cual vamos a establecer las objeciones dentro, por ejemplo, de un interrogatorio, un contrario, es mayor atención debe tener la defensa técnica. Entonces, como ya hemos indicado, el nuevo Código de Procesal Penal no regula, expresa ni ampliamente no lo regula expresamente, sí hace de alguna forma eh, 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 las respuestas que busca el interrogador son llevadas implícitamente en la estructura de la pregunta, ¿no? Son preguntas prohibidas en un examen directo. No se puede utilizar preguntas sugestivas en un examen directo. Las respuestas del testigo deberán surgir de forma espontánea, autorizadas sí en un contrainterrogatorio. Sí se pueden utilizar preguntas sugestivas en contrainterrogatorios. Y uno de los ejemplos
que podemos poner como pregunta, como un tema práctico. Podemos establecer, por ejemplo, como una pregunta incorrecta, es, ¿el carro iba a 120 kilómetros? Es decir, el interrogador le está dando la pregunta, mejor dicho, le está dando la respuesta en la pregunta. ¿No? La pregunta correcta hubiese sido, ¿a qué velocidad conducía? En un número directo. La pregunta, señor testigo, indique usted a qué velocidad, es decir, señor testigo, en el carro que usted conducía iba a 120 kilómetros. Entonces, son preguntas en las cuales, pues, ¿sí? Entonces, vamos a otra pregunta. Una pregunta también que se hace y es común son las preguntas capciosas, ¿no? Es aquella que con artificio o engaño pretende desviar la atención del relato de los hechos, provocándole confusión, induciéndolo, por tanto, al error y generando información de baja calidad, ¿no? Estas preguntas capciosas también se establecen o también figuran dentro del articulado de la norma procesal en los artículos 88.4 y el artículo 170.6, en los cuales disponen la inadmisibilidad de preguntas capciosas, ¿no? Que podemos realizar, por ejemplo, ¿no? Es si yo mi intención, y es lo que se está, o es lo que es materia de juzgamiento, está en que si Pedro robó o no robó, ¿no? Esa es lo que finalmente va a decidir el juez, ¿no? Pero si yo pregunto, asumiendo una posición, por ejemplo, diré, pero yo estoy, introduciendo una conclusión dentro de la pregunta, ¿no? Y además es capciosa, ¿no? Porque acá lo que se está evaluando, lo que se está analizando es justamente como hecho materia de juzgamiento, es el robo. Entonces, incluso podría ser una pregunta capciosa hasta conclusiva. En este escenario de los ¿no? Además de las objeciones, son las técnicas de refrescamiento de memoria a partir del uso del uso de declaraciones previas. Justamente va a hacer pues que se tenga en cuenta esta técnica, ¿no? Ya sea para refrescamiento de memoria o para evidenciar contradicción, ¿sí? Entonces, también se puede objetar el alegato de apertura o de clausura. Ahorita vamos a hablar del alegato de clausura, pero se puede objetar el alegato de apertura porque puede darse el caso de que eh, eh, el fiscal en un alegato de apertura, y nosotros sabemos que el alegato de apertura es una promesa de lo que vendrá en el juzgado. Y conforme está estructurado el alegato de apertura, podemos tener en cuenta que el alegato de apertura tiene una estructura en la cual
el fiscal empezará con una fundamentación fáctica, una fundamentación jurídica y una fundamentación pro, una pretensión, ¿no? Una pretensión. Finalmente, siempre tienen estos alegatos de apertura. Pero puede darse el caso de que de repente el fiscal no estuvo muy atento al momento de realizar su alegato, ¿no? Al momento al momento de realizar su preparación de los alegatos de apertura, de repente no tuvo en cuenta pues, que uno de los medios probatorios admitidos, o uno de los medios probatorios que él creía que había sido admitido, en realidad no fue admitido, ¿no? Puede ser de que dentro de su fundamentación probatoria, el fiscal haya dicho que iba a venir el testigo Pedro Suárez, ¿no? Allá iba a venir el testigo Pedro Suárez, ¿no? Para el juicio oral. Sin embargo, ese testigo no fue admitido. Entonces, no solamente debo yo escuchar el alegato de apertura del fiscal, sino que tomar nota de aquello que está prometiendo y que vendrá en un juicio oral, ¿no? Entonces, yo en ese momento, como defensa técnica, puedo yo objetar ese alegato de apertura. Puedo objetar. ¿Por qué? Porque, en síntesis, lo que yo muestro en un alegato de apertura es lo que finalmente va a ocurrir, ¿no? Es una proposición a futuro, ¿no? Es una proposición a futuro. Distinto sería el alegato de clausura, ¿no? Puede ser de que en un alegato de clausura no ha sido materia, por ejemplo, de un medio probatorio que ni siquiera había sido admitido. O a fiscal le dio un valor, una interpretación en un alegato de clausura. En ese momento la defensa técnica puede establecer una objeción porque ese medio probatorio ni siquiera fue parte de la actuación probatoria. Sin embargo, el fiscal lo consideraba como una prueba que, una prueba eh, útil y que ha logrado acreditar del caso. Entonces, no basta pues con que podamos solamente escuchar el alegato de apertura o de clausura, sino que tenemos que tomar nota qué es lo que se está diciendo en esos alegatos de apertura y de clausura, porque se pueden objetar, se pueden objetar. El alegato de clausura también puede objetar, si no ha sido materia de actuación, ahí está lo que les estoy diciendo, por información no concluida en juicio. Las objeciones a los jueces, ellos no pueden interrogar a los acusados. Puedo realizar objeciones a los jueces porque ellos no pueden interrogar a los acusados. Solo se permite a los órganos de prueba, ¿no? Tanto los testigos, los peritos, por infracción a la legalidad normativa. El juez puede interrogar a los órganos de prueba en casos de vacío. Cuando el perito hace abuso de la lectura en juicio, también se le puede objetar. ¿Por qué? Porque se supone que, si bien es cierto, el nuevo sistema procesal penal es un sistema acusatorio que privilegia la oralidad. Sin embargo, vamos a ver que no es tan cierto lo que nos señalan algunos libros o algunos autores, porque a entender sería más un sistema mixto, porque existe, además de la oralidad,
muchas veces tenemos que realizar escritos para dar cuenta o poner conocimiento a los demás sujetos procesales, ¿no? De un acto procesal. Entonces, es ahí donde si bien es cierto, existe un expediente, ¿no? Existe un expedientillo, ¿no? Dentro del juicio oral, las actuaciones serán orales, serán orales. Cuando advertimos de que puede existir un exceso por parte del perito al momento de que es examinado, ¿no? Eh, en principio, en principio estamos ante un perito que ha realizado una pericia, ¿no? Es una pericia contable, sea una pericia, pues, de ingeniería. Entonces, ese perito, en principio, es una documento, ¿no? Entonces, lo que se puede cuestionar vía objeción es de que ese perito haga un abuso de la lectura en juicio del documento del cual es autor, ¿no? Porque acá se supone que en una etapa de juicio oral tenemos que vertir la información a un escenario de juicio oral, darle la mejor información a ese juez a efectos de que pueda tener una información de calidad, ¿no? Entonces, no podemos abusar de la lectura de las pericias cuando se le vaya a interrogar a ese perito, ¿no? En principio, es el perito quien realizó ese peritaje, ¿no? ¿Quién más que el perito puede estar más capacitado para poder referirse a su propio trabajo? Hemos visto también, pues, que la objeción, como ya hemos indicado, interrumpe la respuesta, ¿no? Básicamente tiene ese origen. Objeta la pregunta por conclusiva, por hipotética, sugestiva o por opinión, ¿no? Por preguntas capciosas, argumentativas, no responsivas, y tiene una finalidad. Busca orientar, busca orientar al juez. Bien, entonces, eh, eh, valga estos minutos también para poder referirnos al alegato de clausura. El alegato de clausura finalmente viene a ser, pues, la confirmación de la teoría del caso, ¿no? El alegato de clausura, luego, pues, de haberse realizado toda una actuación probatoria, toda una actuación en una fase, en una fase de actuación probatoria de los acusados, de los testigos, de los peritos, de la actuación o de la oralización de la prueba documental, pues será ese momento en el cual ya, el, el juez tiene ya una idea de lo que sucedió, ya ha dado alguna valoración a al medio de prueba, ¿no? Muchas veces se cuestionan y muchas veces también me cuestiono. He visto muchas defensas técnicas que prefieren que según la norma procesal penal, establece, pues, de que el acusado puede rendir su manifestación en cualquier momento del juicio oral. Y la pregunta que yo me hago de inmediato es, ¿qué tan certero es que el acusado rinda una manifestación al final del juicio? Porque luego de diversas sesiones que se dan, pues eh, el juez a esa instancia, pues uno vamos a encontrar a un juez agotado, ¿no? Vamos a encontrar a un juez que de tantas sesiones, pues llega un momento en el cual
o como cualquier persona o ser humano, existe un cansancio, ¿no? Y lo único que quiere es que se culmine el juicio oral, ¿no? Pero al momento que el acusado declare, pues seguramente ya el juez ya tiene una idea de lo que sucedió en este caso. Entonces, yo no comparto la idea de que el acusado declare al final del juicio, porque ese juez ha realizado ya una valoración, ya escuchó a testigos, ha visto, ha percibido bajo el principio de inmediación la prueba documental, la prueba personal. Entonces, ya tiene en ese momento una idea de lo que sucedió en los hechos. Por eso es que no lo veo como una recomendación que el acusado declare al final del juicio. Por el contrario, ya en una etapa de alegato de clausura vamos a tener que el fiscal y la defensa técnica ya cumplieron su cometido, ¿no? Cumplieron que la prueba actúe, ¿no? Es en el escenario en el cual la prueba va a hablar, ¿no? Entonces, en el alegato de clausura es es un momento en el cual, es un momento en el cual eh, puedo yo dar ya por probada mi tesis fiscal, ¿no? El alegato de clausura es la última intervención de un abogado en un juicio oral en la que presenta su teoría del caso ante el tribunal. Es el momento en el que el abogado debe convencer al juez de que su versión del caso es la correcta y debe fallar a su favor. Ese convencer, ese convencer tiene, tiene pues que ya realizar una argumentación especial para poder lograr el convencimiento del juez. Ojo que es en este momento en el cual ya existió actuación probatoria. Entonces, puedo alegar, puedo alegar en pasado. Señor juez, luego de la actuación probatoria, se ha probado en este juicio con los testimonios tal, y vamos realizando una enumeración de la prueba personal, de la prueba documental, de la prueba pericial, que se ha actuado en juicio, a efectos de probar nuestra teoría del caso. Entonces, evidentemente es una alocución en pasado, porque ya el juez tuvo en contacto o ya estuvo en contacto con los elementos o con los medios de prueba que han sido actuados y seguramente ya ha realizado una valoración que luego seguramente lo hará al culminar la etapa del alegato de la clausura, a realizar una valoración y una sentencia. Bien, creo que hemos podido dar unos alcances vinculados a las objeciones que básicamente es una derivación del principio de contradicción, ¿no? Es una forma de poder controlar, controlar tanto al Ministerio Público y tanto a la defensa técnica, a efectos pues de que ingrese información de valor, ¿no? Eso es lo que se pretende con las objeciones. La objeción lo que tiene como premisa es poder darle información al juez a efectos pues de que tenga la mejor información, no solamente la mejor, no solamente en cantidad, sino en calidad, ¿no? Entonces, es importantes estas objeciones dentro de un juicio oral, porque allí donde exista un rol pasivo de esa defensa técnica, no estaría haciendo una labor, ¿no? Lo que se quiere es pues que
no se desvíe, no se desvíe el rumbo del juicio oral. Y por el contrario, se centre justamente al tema de prueba, ¿no? Ese es lo primordial eh, eh, que, se, que se tiene que realizar en uso de estas objeciones. En cuanto a los principios que hemos podido obtener o unas características de las objeciones, tiene que guardar pues con una oportunidad. No podemos realizar objeciones a destiempo, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con las características de la oportunidad. No podemos permitir pues que se... Ahí cuando nos demoremos o pensemos o podemos referirnos, estamos en duda de que se trata de una objeción, pues hay una pérdida de tiempo. ¿No? Lo que se quiere, lo que se busca es de que la defensa técnica, ya sea el Ministerio Público, el propósito y la finalidad es de que el juez no escuche la respuesta que pueda afectar nuestra teoría del caso. Por eso que también se tiene que tener en cuenta técnicas de interrogatorio, técnicas del contrainterrogatorio. Entonces, no solamente tenemos que basarnos en las objeciones, sino también, tanto para el Ministerio Público como la de Defensa Técnica, es necesario tener en cuenta las técnicas de litigación para interrogar, para contrainterrogar y para realizar las objeciones. Entonces, creo que este tema resulta bastante de importancia porque es una forma de poder controlar muchas veces los excesos de los sujetos procesales. Incluso puede darse el caso de que llame la atención a ese fiscal o a esa defensa técnica cuando no saben realizar el tema, no saben realizar las objeciones. Entonces, muchas veces se le llama la atención al Ministerio Público y a la defensa técnica porque el juez advierte pues que tiene, eh, tiene muchas veces objeciones sin fundamento, ¿no? Y justamente lo que se tiene que realizar es que no solamente las objeciones debe guardar con un tema de oportunidad, de especialidad, sino también que tiene que tener una fundamentación correcta. Si yo digo que es una objeción por capciosa, debo de darle una fundamentación relacionada a la objeción que yo estoy señalando. Si es una objeción por pregunta repetitiva, pues le diré a ese juez, señor juez, en el minuto 14.5 del día 6 de diciembre del presente año, el testigo ya refirió aquello que lo que se le ha preguntado en estos momentos. Por eso estoy objetando esa pregunta por repetitiva. Bien, entonces creo que hemos podido de alguna forma abarcar algunos temas, algunos conceptos que es valedero para este diplomado. Bien, entonces hasta una nueva oportunidad en que los pueda acompañar. Muchas gracias.